Con la renuncia ayer del presidente de Bolivia, Evo Morales, y su asilo político en México confirmado hoy, se inaugura un capítulo de inestabilidad política y de anomia institucional que solo nos queda rogar no contagie al resto de una ya convulsa América Latina. Aunque para desgracia nuestra, la historia muestre que en nuestro continente los fenómenos sociopolíticos de esa naturaleza suceden en olas y terminan por tocarnos a todos. Pero lo de Bolivia merece mirarlo más de cerca, no por lo que supone la renuncia y abandono de un jefe de Estado en ejercicio, sino porque en Bolivia hay grandes lecciones que pueden ser aprovechadas por algunos de nuestros políticos y muy en especial por el órgano electoral que tiene bajo su responsabilidad la organización de las elecciones del 2020. Evo Morales, imbatible en las urnas desde el año 2005, no tuvo el más mínimo temor de preguntarle al pueblo boliviano vía referéndum en el año 2016 si estaban estos de acuerdo con que el presidente indígena se pudiese repostular por una cuarta vez consecutiva. Para la sorpresa del presidente Morales y sus correligionarios, ganó el no, y en teoría ya no podría postularse para las elecciones del 2019. Pero tal y como se pretendió aquí, Morales acudió al Tribunal Constitucional de su país y validó la absurda tesis de que la imposibilidad de presentarse a un cuarto mandato consecutivo constituía la violación de uno de sus derechos fundamentales. Ahí se marcó el principio del fin para Morales y los suyos, al insistir obstinadamente y por todas las vías en continuar en el poder a espaldas de la voluntad popular, tal y como se intentó aquí hasta que el calor de la calle y la llamada de Pompeu decretaran un cese a esa pretensión. Llegan las elecciones presidenciales, a las que Evo Morales pudo presentarse gracias a aquel fallo del TC. Y cuando ya se habían escrutado el 83% de los votos y donde la tendencia mostraba claramente la necesidad de la celebración de una segunda vuelta electoral, se detuvo el conteo. Y al otro día, ahora ya con el 95% de los votos escrutados, el presidente Morales sobrepasaba el umbral necesario para ganarle a su oponente en primera vuelta. Y desde aquel 20 de octubre todo ha sido protestas, hasta culminar en la renuncia del presidente Morales, a pesar de haber accedido a realizar la auditoría al proceso electoral con la OEA y de haber convocado a nuevas elecciones. Ya era muy tarde. El pueblo boliviano no se tragó que el mismo que propició el fraude electoral fuera partícipe de un nuevo proceso. Fíjense qué curioso. En Bolivia, la detección del fraude se consolida con la altamente improbable cambio de tendencia en las votaciones. El órgano electoral de Bolivia, a pesar de estar claramente involucrados en el pretendido fraude, por presión aceptan la auditoría. Y cuando la OEA da los resultados preliminares de la misma, establece, entre otras cosas, lo siguiente: la improbabilidad estadística de que luego de un alto porcentaje del escrutinio de los votos, la tendencia cambiara para dar el triunfo en primera vuelta a Morales. Y, óigase bien, la falla de un algoritmo de cálculo electoral en el código fuente del software utilizado. ¿Le suena parecida la historia? Claro que sí. Es justamente lo que se ha estado alegando desde el 6 de octubre que ocurrió en las primarias del PLD, pero algo a lo que la Junta Central Electoral se resiste a investigar con seriedad, contratando sin licitación, sin invitar a las partes interesadas, sin considerar los términos de referencia que instituciones como IDEA y el IFES prescriben para auditorías del voto automatizado, y otorgando tan delicado ejercicio de investigación técnica a una empresa local sin ninguna experiencia para ello. Pero ¿por qué no hubo la agitación social en las calles dominicanas, que sí hubo en las bolivianas? Hemos de suponer que esto se debió a que el 6 de octubre no eran elecciones nacionales, contrario a lo ocurrido en Bolivia, y porque los demás partidos del sistema entendían que ese era un asunto que solo tocaba al PLD. Pero ahora empiezan a entender que si esa Junta Central Electoral festina este proceso de auditoría técnico forense, como pretenden hacerlo, el fraude electoral está garantizado para las elecciones del 2020. Y ahí debería estar la mayor de las lecciones, tanto para una Junta Central Electoral que cada día más luce ser cómplice, por comisión u omisión, del presunto fraude electoral del 6 de octubre, así como también para los beneficiarios políticos del mismo. En América Latina, las revueltas callejeras y la violencia están a la orden del día. No jueguen con eso. A la Junta Central Electoral que entienda la seriedad con que debe hacer su trabajo
y que no pretenda ocultar por instinto de autopreservación de sus miembros, con una auditoría maltrecha y chistes sobre el método del ritmo, lo que se alega que aquí aconteció el 6 de octubre, que si se dejara así, será la antesala de un fraude electoral en el 2020. Y a los actores políticos que tiran de los hilos del títere, que se vean en el espejo de Bolivia y entiendan lo que puede ocurrir cuando se pretende desconocer la voluntad popular de un pueblo que ha manifestado una firme determinación.